te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Les habla la pastora María Eugenia Porras Vargas y hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado "Pero este género no sale sino con oración y ayuno". Hermanos, la liberación de todos nuestros enemigos es un beneficio de caminar en pacto con Dios. Dios desea hacernos libres de todas las artimañas del diablo, incluso de aquellas artimañas o trampas de las que cree que nunca se liberará. Estoy hablando acerca de problemas difíciles que parece que no se mueven ni se quebrantan, sin importar cuánto usted ore o pelee, cosas que parece que no se van. Pero quiero decirles que Dios tiene un plan para su liberación, una ruta de escape de las trampas y lazos del enemigo. La palabra de Dios en 2 Corintios 6:2 dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En Mateo 17, versos 18 al 21, se encuentra la historia de un hombre que llevó a su hijo a los discípulos de Jesús y ellos no pudieron sanarlo. El muchacho era lunático, a veces caía en el fuego y otras en el agua. Y la palabra de Dios dice así en los últimos versículos: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, es decir, este tipo, esta clase, este grupo, hay diferentes géneros, clases o tipos de demonios. Algunos son fáciles de echar de nuestra vida, otros demonios cuestan más trabajo echarlos y necesitan mucha fuerza y unción para quebrantar su poder. Esta escritura que les he leído dice este género. Eso significa que hay diferentes clases de demonios. Algunos demonios son más fuertes, son más obstinados y desafiantes que otros. A veces esos espíritus están tan profundamente arraigados en la persona porque no solamente han estado en la vida de esa persona, sino que también han estado en la vida de la familia por generaciones y han echado raíces profundas. Algunas personas han tenido espíritus profundos en su vida durante tantos años que han desarrollado fuerte sistema de raíces. Por eso cuando uno intenta sacarlos, estos no salen con solo jalarlos. Necesitamos entrar en el sistema de raíces y cortarlas y luego sacarlas. Cuando hablo de demonios obstinados, me refiero a un espíritu que es muy difícil de remover, pero no imposible. Estoy diciendo difícil, pero no imposible. Pero Jesús nos da la clave para ello, la cual es el ayuno y la oración. Hermano y hermana, si usted está teniendo cualquiera de esos problemas en su vida, creo sinceramente que la oración y el ayuno son una manera de quebrantar su poder y sacarlos de su vida. Hermanos, no hay otra manera. ¿Qué es el ayuno? Es la abstención voluntaria de alimentos con el propósito de buscar la presencia de Dios y la comunión con Él. O sea que un ayuno no es una aguantada de hambre. Usted se va a abstener voluntariamente de alimentos, pero el propósito es acercarse a Dios, buscar su presencia. ¿Quiénes deben ayunar? Hermanos, toda la iglesia debe ayunar y las familias, pues no hay nadie que pueda vivir bien sin Dios en su vida, sin la guía de Dios. El ayuno debe ser un estilo de vida para el creyente como lo era para Jesús. La iglesia de Cristo ha descuidado mucho el ayuno y la oración, por eso es que no vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿Cuándo debemos ayunar? Debemos ayunar en todo tiempo,
porque el ayuno debe ser un estilo de vida. Jesús usó la palabra cuando ayunéis, lo cual da por sentado que debemos ayunar. Él no dice si ayunan. Hay gente que espera una guía de Dios o sentir algo especial para ayunar. Y sí, a veces Él nos guía a hacerlo, pero nosotros también podemos tomar la iniciativa en cualquier momento. El ayuno debe ser un estilo de vida para el cristiano. Vamos a ver algunos espíritus que pienso que pueden ser clasificados como obstinados, es decir, espíritus difíciles de remover, pero no imposible. Uno de ellos es el espíritu religioso. El espíritu religioso es un espíritu que hace que la gente rechace el cambio y el crecimiento. Lo que los hace agarrarse obstinadamente de las enseñanzas que no son de Dios. Es difícil enseñarle a la gente que ha sido enseñada en cierta forma toda su vida. El espíritu religioso provoca que las personas sean más obstinadas, de las personas más obstinadas y tercas que usted va a conocer. Son legalistas, tradicionalistas y ritualistas. Nosotros tenemos que cambiar. No podemos agarrarnos obstinadamente a la enseñanza que va en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Debemos ser suficientemente humildes para admitir que no lo sabemos todo. Todos estamos creciendo y aprendiendo. Y una de las cosas con las que necesita enfrentar usted un espíritu religioso es que a medida que crecemos en Dios, nuestra revelación de Dios crece. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro espíritu obstinado es el espíritu de lujuria. Este es un espíritu que se arraiga fuertemente porque está arraigado en la carne. Entre más tiempo la persona haya practicado este estilo de vida o haya practicado este pecado, pues va a estar más arraigado. Ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la pornografía, la fornicación, la masturbación. Entonces, entre más tiempo la persona lo haya practicado, pues más difícil es desarraigarlo. El ayuno y la oración son la forma de debilitar el sistema de raíces, porque cuando ayunamos estamos lidiando o trabajando con la carne, estamos sometiendo nuestra carne. Por esto es que a los demonios aborrecen el ayuno. Los demonios no quieren que usted ayune. Si usted de verdad quiere ser libre, le recomiendo que ayune y que ore. Otro espíritu obstinado: adicciones y compulsiones que esclavizan al pecado a las personas. Este espíritu está profundamente arraigado en la carne y es bien obstinado. La persona adicta se frustra y el enemigo le dice: no puedes, no eres lo suficientemente fuerte, no vas a poder salir de esto. Por eso es importante ayunar cuando está intentando liberarse de un espíritu de adicción. A veces se tiene que ayunar cuando se está intentando liberarse de este espíritu porque está profundamente arraigado en la carne. Todas las adicciones, ya sea adicción a las drogas, adicción al alcohol, al tabaquismo, a la glotonería, a los trastornos alimenticios, a las adicciones al sexo ilícito, a la comida o a la pornografía, funcionan de manera similar y deben ser quebrantadas a través del ayuno y la oración. Otro espíritu difícil de remover, pero no imposible: la amargura. En Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es amargura? Es un sabor amargo, es un disgusto, es una aflicción, y es el resultado de las heridas psicológicas y del rechazo y de la falta de perdón.
La amargura se da cuando una persona no logra perdonar y soltar a quienes le han herido o lo han ofendido. La amargura se establece en lo profundo de las emociones de la persona y es difícil desalojarlo porque la persona siente mucho enojo y otras emociones como odio, deseo de venganza que son muy reales para esta persona. Este demonio se arraiga en la carne, reacciona con ira y le encanta repasar las cosas del pasado porque el repasar la amargura le satisface la carne. La amargura es muy común y muchos necesitan ser liberados de ella. Y en la iglesia de Dios hay mucha gente que está con amargura y a la palabra de Dios es clara. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es la salvación, que brotando alguna raíz de amargura nos estorba a nosotros y también viene a estorbar a otros. La ira y la violencia. Leo para ustedes el Salmo 37:8 y Efesios 4:31. El Salmo 37:8 dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y en Efesios 4:31 la palabra de Dios nos dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La ira y la violencia puede ser un demonio obstinado. A algunas personas les cuesta mucho dominar la ira, el carácter, explotan y luego se sienten muy culpables. La pobreza, la escasez, las deudas y las luchas financieras. Hay creyentes que dan y sin embargo se sienten muy mal porque parece que no pueden tener un avance económico, parece como que no pueden vencer y se deprimen. Comienzan a sentirse como si no tuvieran suficiente fe, quizá no le agradan a Dios. Tal vez Dios no les da favor a ellos como a los demás. Bueno, hermanos, puede ser un espíritu familiar de pobreza que ha estado por generaciones, puede ser una maldición, un espíritu generacional, y eso simplemente no se marchará, pero yo creo que con Dios nada es imposible. Posiblemente sea tiempo de ayunar y orar hasta que llegue el avance. Si usted está lidiando con un espíritu obstinado, no se dé por vencido, porque van a tener que ser removidos con ayuno y oración. Hermanos y hermanas, cuando nos enfrentamos con demonios y fortalezas obstinadas, es como si nos estuviéramos enfrentando a Goliat o a gigantes. Todo Israel estaba intimidada por Goliat, porque era un gigante que dice la Biblia que medía más de 3 metros. Durante 40 días desafió y vociferó para que alguien se acercara y peleara con él. Nadie aceptó el desafío hasta que llegó David. David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo pelearé con él. David era un guerrero. Y yo oro hoy para que el espíritu de guerra venga sobre ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, que un espíritu de guerra y de valentía venga sobre todas las personas que en este momento están escuchando esta predicación. El espíritu de valentía lo das tú a través del Espíritu Santo y ese espíritu de guerra. Cada vez que Goliat se levante y te desafío, oro para que usted diga: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Piense en las armas de David. Él intentó usar la armadura del rey Saúl, pero resulta que esta armadura era demasiado grande y pesada. Él fue a la batalla con su propia onda y contra un gigante. Dice la palabra en 1 Samuel 17:40 que tomó el cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril. Y luego tomó una onda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Hermanos, a veces las armas que Dios nos da para vencer al enemigo son las más inusuales, porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Utilice el arma de la alabanza. Tal vez no te has acostumbrado a alabar, pero es un arma poderosísima. Utilice el arma de la palabra de Dios. Con aquello de escrito está, así como Jesús venció al enemigo, a Satanás, con escrito está, así utilice usted también la palabra en su boca. La palabra de Dios es un arma poderosa. Utilice el arma de la oración y el ayuno. Declárese que no es por fuerza ni por poder, sino por tu espíritu, que toda montaña será removida en mi vida. La palabra de Dios dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Es tiempo de ser libre de todo demonio obstinado y de toda persona obstinada que está intentando alejarla o alejarlo de aquello para lo que Dios te ha llamado. Levántese y diga: no, diablo, este género saldrá y va a salir con ayuno y oración. Yo oraré y ayunaré hasta obtener un avance, porque no permitiré que nada me detenga de hacer aquello para lo que Dios me ha asignado y para lo que me ha llamado. Así que, hermanos, yo les insto a que no se dé por vencido. No importa cuál sea su problema, Dios siempre nos da la ruta de escape. Este tema yo lo he dividido en 2 sesiones, hoy una y mañana estaré dando la otra sesión de este tema tan interesante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, te doy gracias por este día que nos has permitido vivir. Desato el poder de la sangre de Cristo sobre la mente consciente y consciente y subconsciente nuestra. Señor, porque tú liberas nuestra mente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Padre, y yo vengo desatando el poder de la sangre de Cristo para que tú limpies nuestros pensamientos, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y te pido, Dios, que un espíritu de ayuno y oración venga sobre nosotros. El deseo de buscar tu presencia y estar contigo. Señor, el deseo de orar y ayunar para que toda artimaña del enemigo en contra nuestra sea removido en tu nombre, Jesús de Nazaret. Porque contigo haremos proezas y tú hollarás a nuestros enemigos. Que Dios les bendiga. Padre del cielo, te adoro.